rectas paralelas y rectas perpendiculares. Rectas paralelas. Definición. Sean dos rectas, L1 y L2, con ecuaciones canónicas y igual a m1x más c1 y y igual a m2x más c2 respectivamente, donde las pendientes de L1 y de L2 son M1 y M2 respectivamente, vamos a establecer la condición de paralelismo. L1 será paralela a L2 si y solo si M1 es igual a M2. Hagamos una traducción. Las rectas paralelas son aquellas que tienen la misma pendiente, pero pasan por diferentes puntos. Para entender esto, podemos ver la siguiente gráfica. En esta gráfica se ven dos rectas que son perfectamente paralelas, pero están pasando cada una por diferentes puntos. Si las dos rectas pasaran sobre los mismos puntos, se llamarían coincidentes. Las rectas paralelas son aquellas que tienen la misma pendiente, pero que están pasando por diferentes puntos. Su condición es que la pendiente en ambos casos tiene el mismo valor. Rectas perpendiculares. Definición. Si tengo dos rectas, L1 y L2, y sus ecuaciones respectivamente son y igual a m1x más c1 y y igual a m2x más c2, donde las pendientes de L1 y L2 son M1 y M2 respectivamente, perpendicularidad. L1 es perpendicular a L2 si y solo si M1 por M2 es igual a menos 1. Otra manera de escribir esta misma condición es decir que M2 es igual al inverso negativo de M1. O bien, M2 es igual a menos 1 dividido por M1. ¿Qué significa que dos rectas sean perpendiculares? Bueno, dos rectas van a ser perpendiculares u ortogonales, son conceptos sinónimos, perpendiculares u ortogonales, si al intersectarse forman ángulos de 90 grados, ángulos exactos de 90 grados. Para entender esta representación, o lo que queremos decir, vayamos a ver la siguiente gráfica. En esta gráfica se ven dos rectas, la recta L1 y la recta L2. ¿Qué característica guardan en particular? Que justo en la gráfica cuando se intersectan, forman ángulos todos que tienen valor de 90 grados. Entonces, las rectas perpendiculares u ortogonales siempre van a formar ángulos de 90 grados y su condición es que el producto de sus pendientes sea igual a menos 1, o bien la pendiente de una de ellas sea el inverso negativo de la otra. Para entender esto y para poner en práctica lo revisado en los anteriores dos tutoriales, vamos a ver un ejemplo bastante amplio. En este ejemplo vamos a practicar muchas cosas. Todo tiene que ver con lo que aprendimos antes y todo tiene que ver con las definiciones de paralelas y perpendiculares. Sea una recta L que pasa por los puntos menos 3,3 y 3,1. Inciso A.
halla la ecuación y igual a mx más c de L. Una segunda recta L1 es paralela a L y pasa por el punto menos 3, menos 1. Inciso B. Halla la ecuación y igual a mx más c de L1. Una tercera recta L2 es perpendicular a L y pasa por el punto 2,3. Inciso C. Halla la ecuación y igual a mx más c de L2. Inciso D. En un mismo plano, dibuja las gráficas de L, L1 y L2. Bien, este ejemplo que es amplio, vamos a irlo resolviendo inciso a inciso. En el primer inciso, me piden hallar la ecuación canónica de L y me están diciendo que L pasa por dos puntos perfectamente conocidos. Comencemos pues a resolver el primer inciso. Después veremos el caso de la recta paralela y después el de la recta perpendicular. Bien, de la recta L son conocidos dos puntos. Por tanto, lo primero que podemos calcular, dado que tengo dos puntos conocidos, es la pendiente. Si nosotros utilizamos el concepto de pendiente que definimos en el tutorial 1 de este tema, la sustitución me dice que y2 menos y1 debe de dividirse entre x2 menos el valor de x1. Hay que sustituir con mucho cuidado respetando los signos. Al resolver esa expresión, nos queda un denominador de menos 2 y un numerador de menos 2 y un denominador de 6. Es decir, la pendiente es igual a menos un tercio. Ahora bien, como ya conozco la pendiente, puedo utilizar la forma punto pendiente que hemos aprendido en el tutorial 1, donde para encontrar la ecuación de la recta basta conocer la pendiente y un punto de ella. Pues bien, al sustituir el valor de m, el valor de x1 y de y1 en esta fórmula, tenemos que y menos 3 es igual a menos un tercio que multiplica a x menos 3. Simplificamos el paréntesis del lado derecho y posteriormente, como quiero encontrar la forma canónica, debo de aplicar la propiedad distributiva del lado derecho. Esto significa que tengo la siguiente expresión: y menos 3 es igual a menos un tercio de x menos 1, que es la multiplicación de menos un tercio por 3. Finalmente, para arribar a la forma canónica, debo despejar y. El despeje en y me dice que y es igual a menos un tercio de x más 2. Y esa es la forma canónica. Ahora bien, una vez que he llegado a la forma canónica, debo de saber dos cosas esenciales. La primera, que la ordenada al origen, el corte con el eje y, es 2. La segunda, que la pendiente, que me permite encontrar un segundo punto, es igual a menos un tercio. Así pues, lo que nos faltaría encontrar es la raíz o la abscisa al origen. Sabemos que para hallar la raíz o abscisa al origen, y se debe de igualar a 0. Por tanto, en la ecuación canónica, igualamos y a 0. Y esto es 0 igual a menos un tercio de x más 2. Ahora, hay que conocer el valor de x. Por tanto, el despeje me dice que un tercio de x es igual a 2. O bien, que 2 dividido por un tercio es igual a x. Realizamos la regla de sándwich y obtenemos que x tiene por valor 6. Entonces, la recta L, además de que pasa por dos puntos conocidos, tiene ordenada al origen en 2, raíz en 6 y pendiente menos un tercio.
En este dibujo se observan de entrada los dos puntos que nos fueron dados al inicio del ejercicio. Posteriormente se ubica también la ordenada al origen o corte con el eje Y. Se encuentra en el punto 0,2. Después, el concepto de pendiente me dice que si yo incremento a partir de cualquier punto 3 en X, debo de reducir 1 en Y. Vamos a tomar la ordenada al origen. Dice que si yo incremento 3 en X, 1, 2, 3, debo de reducir 1 en Y. El signo negativo me dice que debo de reducir. Por tanto, llegaría a este segundo punto. Y eso es justo lo que me está representando la pendiente. Esa pendiente se puede observar en cualquiera de los otros puntos. Este triángulo, por tanto, es solo una representación del concepto de la pendiente. Finalmente, nosotros sabemos que esta recta L tiene su raíz en el punto 6,0. Bien, con esto hemos visto cómo se obtiene la ecuación de una recta y cómo se identifican algunos de sus elementos. Recuerden que para graficar una recta solo basta con dos puntos y que los dos puntos más típicamente utilizados son la ordenada al origen y la raíz. Ahora vamos a contestar el inciso B. Tenemos que hallar la ecuación canónica y igual a mx más c de L1, recordando que L1 es paralela a L, pero pasa por un punto que se llama menos 3, menos 1. Entonces, dos cosas importantes. Se trata de un caso de rectas paralelas. Al tratarse de un caso de rectas paralelas, vamos a decir lo siguiente. L es paralela a L1 si y solo si las dos pendientes son iguales. Pues bien, sabemos que la pendiente de L es menos un tercio. Por tanto, eso me debe de llevar a decir que la pendiente de M1 o de la recta L1 debe de ser igual menos un tercio. ¿Qué hace la diferencia? Recuerden que las rectas paralelas son aquellas que tienen la misma pendiente, pero pasan por diferentes puntos. En este caso, L1 pasa por el punto menos 3, menos 1. Con esta información, utilizo entonces la forma que ya habíamos visto en el tutorial 1. La forma y menos y1 igual a m por x menos x1, puesto que conozco un punto por el que pasa la recta y su pendiente. Realizamos la sustitución, que nos queda y menos 1 es igual a menos un tercio de x menos 3. Simplificamos paréntesis, nos queda y más 1 igual a menos un tercio de x más 3. Y como nos piden la forma canónica, hay que aplicar la propiedad distributiva en el lado derecho. Así pues, y más 1 es igual a menos un tercio de x menos 1. Finalmente, al despejar a y, tenemos que y es igual a menos un tercio de x menos 2. Esta forma canónica me está diciendo lo siguiente. 1. La ordenada al origen se encuentra en menos 2. 2. La pendiente debe de ser igual a menos un tercio. Y para encontrar la raíz o abscisa al origen, recuerden que debemos igualar y a 0 y resolver para x. Así, un tercio de x es igual a menos 2. O bien, x es igual a menos 2 dividido entre un tercio. Esa división, por regla de sándwich, nos dice que x es igual a menos 6. Vamos a representar ahora la recta L1. A la recta L1 con ordenada al origen en menos 2, con raíz en menos 6 y con pendiente menos un tercio. Entonces, ahora hablamos de la recta L2. Primeramente sabemos que esa recta ya pasaba por el punto menos 3, menos 1. Segundo, sabemos que esa recta tiene ordenada al origen en menos 2. Tercero, sabemos de esa recta
que tiene su raíz en menos 6 y que su pendiente, al igual que la anterior, es menos un tercio. Dense cuenta cómo estas dos rectas corren de forma paralela, pasan por puntos diferentes y tienen la misma pendiente. Bien, vamos al inciso C. Hallar la ecuación y igual a mx más c de L2. Pero L2 es una recta perpendicular a L y además pasa por el punto 2,3. Muy bien. Sabemos que, dadas dos rectas que son perpendiculares, se tiene que cumplir la condición de que si L es perpendicular a L2, entonces M2 debe de ser igual a menos 1 entre M1. Ya sabíamos que M es igual a menos un tercio y que es lo mismo que M1, puesto que son paralelas. Así entonces, la pendiente M2 se calcula como la división de menos 1 entre menos un tercio. Esa división se resuelve por regla de sándwich. Y esa regla de sándwich nos dice que M2 es igual a 3. Sabemos que L2 pasa por el punto 2,3 y que tiene pendiente igual a 3. Por tanto, la sustitución en la forma y menos y1 igual a m por x menos x1 es bastante sencilla. Nos quedaría y menos 3 es igual a 3 por x menos 2. En este caso, dado que no hay fracción, no es necesario más que multiplicar el lado derecho por 3. Así, y menos 3 es igual a 3x menos 6. O bien, y es igual a 3x menos 3, puesto que en el despeje el menos 6 y el más 3 se van a simplificar a menos 3. Entonces, la recta L2 va a tener una ordenada al origen en menos 3. La pendiente de la recta L2 es de 3, o bien 3 dividido entre 1. Esto quiere decir que cada vez que en X avance una unidad, en Y deberé de avanzar 3 unidades. Esa manera de visualizar la pendiente me representa gráficamente lo que va a ocurrir. Una unidad en X, 3 en Y. La raíz o abscisa al origen se calcula como siempre haciendo que Y valga 0 y despejando a X. Así pues, la raíz se encuentra en X igual a 1. La recta L2, por tanto, es fácilmente localizable en el plano cartesiano. Observemos entonces. En este plano cartesiano aparecen las tres rectas. La recta L con sus siguientes características. La recta L sabíamos desde un inicio que pasaba por los puntos menos 3,3 y 3,1. Cuando encontramos su ecuación, vimos que en la recta L la ordenada al origen estaba en 2, es decir, en el punto 0,2, y la raíz estaba en el punto 6, es decir, en el punto 6,0. Cuando encontramos la ecuación de la recta que era paralela a ella, encontramos la ecuación y igual a menos un tercio de x menos 2. Esa recta paralela sabíamos que pasaba por el punto menos 3, menos 1 y calculamos que su ordenada al origen estaba en menos 2 o 0, menos 2 y su raíz en el punto menos 6,0. Y de la última recta, la recta L2 que es perpendicular, vimos que su ecuación era y igual a 3x menos 3. Esto significaba lo siguiente, que la recta L2, además de pasar por el punto 2,3 que nos fue dado, tiene ordenada al origen en el punto 0, menos 3 y tiene raíz en el punto 1,0. O en otras palabras, L2 tiene ordenada al origen en menos 3 y raíz
en 1. Dijimos que L2 tiene pendiente igual a 3, y eso se puede visualizar fácilmente. Por cada incremento de una unidad en X, deberé de incrementar 3 en Y. Nuevamente, por cada incremento de una unidad en X, debo de incrementar 3 en Y. Y ese comportamiento se sigue repitiendo. Así pues, este último plano tiene dibujadas a las tres rectas L, L1 y L2 y tiene señalados los puntos de corte con los ejes y los puntos principales que nos fueron dados desde un inicio. Debe de notarse que el ángulo que se forma entre L y L2 es un ángulo de 90 grados y ese es el mismo ángulo que se forma entre L1 y L2. También se forma un ángulo de 90 grados. Antes de cerrar esta presentación, veamos un corolario. ¿Qué pasa si me hubieran pedido las ecuaciones generales y no canónicas de L, L1 y L2? Sabemos que para encontrar las ecuaciones de la recta utilizamos la forma y menos y1 igual a m por x menos x1. Y en el caso de la recta L, esa forma nos llevó a la expresión y menos 3 igual a menos un tercio de x más 3. Cuando queremos conocer las ecuaciones generales, el proceso de despeje nos indica que el 3 que está como denominador de la pendiente habrá de pasar multiplicando al lado izquierdo y que el menos 1 se quedará multiplicando al lado derecho. De esta manera, todo quedará expresado en términos enteros. Una vez que hacemos el despeje, aplicamos las multiplicaciones. Así, 3y menos 9 es igual a menos x menos 3. Y para presentar el resultado, sabemos que debe de ordenarse de tal manera que x siempre sea un término positivo. Por tanto, en este caso de L, es importante que el lado derecho de la igualdad pase despejado al lado izquierdo, y de esta manera x se convertirá en un término que es positivo. Es decir, x más 3y menos 9 más 3 será igual a 0. O en otras palabras, la ecuación general de L es x más 3y menos 6 igual a 0. Ese mismo caso se repite en L1. L1 sabemos que era una recta que tenía la misma pendiente pero que pasaba por un punto distinto. Vimos que L1 tenía por ecuación en su forma punto pendiente y más 1 igual a menos un tercio de x más 3. Volvemos a repetir. Dado que se trata de una fracción, el 3 pasa al lado izquierdo multiplicando y el menos 1 se queda multiplicando al lado derecho. Así, 3 por y más 1 será igual a menos 1 por x más 3. Quitando paréntesis o aplicando propiedad distributiva, tenemos que 3y más 3 es igual a menos x menos 3. Insistimos, para llegar a la ecuación general debe de hacerse el despeje de tal manera que x siempre quede en término positivo. Por tanto, nuevamente aquí vamos a despejar el lado derecho de la igualdad hacia el lado izquierdo para lograr ese efecto. Entonces, tenemos que x más 3y más 3 y más 3 es igual a 0. Es decir, la ecuación general de L1 es x más 3y más 6 igual a 0. En el caso de L2, era una recta cuya pendiente no era una fracción, sino directamente un número entero, que era 3. Por tanto, cuando tengo una expresión con un número entero, basta dos cosas. La primera, realizar la multiplicación en el lado derecho, y la segunda, una vez que hemos realizado la multiplicación en el lado derecho, hacer el despeje de tal manera que x siempre quede positivo. Por tanto, en este caso, en el caso de L2, es importante que y menos 3, términos del lado izquierdo, se despejen hacia el lado derecho. Eso nos dice que entonces 0
será igual a 3x menos 3 menos 6 y más 3. En pocas palabras, la ecuación general de L2 de forma simplificada me dice que 3x menos y menos 3 es igual a 0, que se puede escribir tal como aparece ahorita, o se puede escribir invirtiendo los lados de la igualdad. A fin de cuentas, la igualdad no va a sufrir alteración alguna. Con esto entonces estamos cerrando un breve repaso de cómo se obtiene la ecuación de una recta, ya sea en su forma canónica o en su forma general, cuáles son los puntos relevantes al momento de graficar una recta, la raíz, la ordenada al origen, qué es el concepto de pendiente y cómo hacemos la gráfica de las ecuaciones en un plano cartesiano.